primera vez el ser humano podía leer su propia receta. El genoma humano es un manual de instrucciones para construir y para hacer funcionar el cuerpo humano. Cuando nosotros comenzamos a pensar en las implicaciones que estos descubrimientos, investigaciones y manipulación genética está adelantándose a conocer, nosotros tenemos como ciudadanos, como cristianos, como miembros de la familia, como padres, como maestros, como profesionistas, que tener una voz. Porque la mayor parte de la gente ignora realmente qué es lo que se encuentra detrás de todo este proyecto. ¿Saben ustedes que probablemente tengamos de 80 a 90,000 genes en el cuerpo humano? Hasta ahora se han aproximadamente encontrado 8,000 genes, pero el número crece a razón de varios cientos al mes. El cuerpo humano tiene aproximadamente 100 billones de células. Al ratito les voy a comenzar a explicar esto de una forma gráfica, desde luego escrita mentalmente, para que tengan una idea de lo que tenemos en el cuerpo humano. Aproximadamente más de 100 billones de células. Vamos a pintar una célula como si fuera un círculo. En medio de cada célula, de las 100 billones que tenemos, se encuentra un corpúsculo negro que se le llama la célula. Dentro de esa célula se encuentran navegando lo que se llaman los cromosomas. Y dentro de los cromosomas, que vienen en pares de 23, se encuentran dos series completas que se llaman genes. Esto es lo que se considera como el genoma humano. Y estas células nosotros las tenemos en todo el cuerpo, excepto en los óvulos de la mujer y en los espermatozoides. Todas las células del cuerpo tienen 46 pares de cromosomas, menos el esperma del hombre y el óvulo de la mujer, que tienen 23 nada más. Una serie del genoma procede de la madre y la otra del padre. Imaginémonos el genoma humano como si fuera un libro. Hay 23 capítulos en el libro que se llaman cromosomas. Cada capítulo es un cromosoma. Existen en cada capítulo varios miles de historias que se llaman los genes. Entonces tenemos 23 capítulos de cromosomas, cada capítulo es un gene y existen 1,000 millones de palabras en este libro, lo cual lo hace el más largo de los que existen y comparado a 5,000 volúmenes del tamaño cualquiera normal, o el equivalente aproximadamente a más de 1,500 Biblias. Existen estos libros y si se leyeran, se podría leer al ritmo de un segundo durante 8 horas diarias, tardaría un siglo en leer. Lo vuelvo a repetir, si se leyera el genoma humano a un ritmo de una palabra por segundo, tardaría un siglo leyendo 8 horas diarias. Ahora bien, dentro de los genes se encuentra una sustancia que se conoce en inglés como el DNA y en español como ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Es una sustancia que forma los genes y en esa sustancia se encuentra la clave de toda nuestra herencia, o como dicen los científicos, el secreto de la vida. Fue hasta 1952 cuando el doctor Maurice Wilkins del King's College de Londres, usando los rayos X, capta la reflexión de la molécula del ácido desoxirribonucleico. En 1953, los doctores James Watson, que le dieron el premio Nobel, y Francis Crick, de Cambridge, de la universidad, elaboran y publican por primera vez el diagrama del ADN, que parecía un muelle delicadísimo. El ADN se encuentra no solamente en todas nuestras células sexuales, sino que también se encuentra en todas las células vivas, ya sea de un renacuajo, ya sea de una mosca, ya sea la brizna de una hoja, ya sea una abeja, excepto en los glóbulos rojos de la sangre. En cualquier parte del cuerpo se encuentra el ADN, menos en los glóbulos rojos de la sangre y en algunos virus. Todas las partículas del ADN tienen la misma composición química, son más o menos del mismo tamaño y parecen mucho los del perro,
con los de la mosca, el moho, el pan y la brida de una hierba. Sin embargo, damas y caballeros, cada partícula del ADN encierra una clave misteriosa para hacer, escuchen señores genetistas y señores ateos, para hacer que cada ser viviente sea distinto de todos los demás. En otras palabras, en el libro del Génesis capítulo 1, más de 5.000 años antes de que Gregorio Mendel, en 1860, iniciara los primeros descubrimientos de que hay una transmisión hereditaria del padre al hijo, etcétera, etcétera, 5.000 años antes de Gregorio Mendel, la Biblia en el libro de Bereshit, que se tradujo Génesis y que fue escrito por Moisés, Dios estableció los principios de la genética de una forma que 5.000 y pico de años después, la ciencia descubre y confirma, la Biblia tenía la razón. Y esto es solamente una de tantas evidencias científicas, el valor insuperable y la profundidad de este libro que se llama las Sagradas Escrituras. Dice en Génesis 1, del 11 al 12, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Observen ustedes, porque la Biblia contesta la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces jamás nadie ha podido contestar, porque el que diga que la gallina, pues ¿quién creó a la gallina? Y si fue el huevo, ¿verdad? Entonces la gallina tuvo que haber existido primero. La Biblia nos muestra que primero fue la gallina. Entonces Dios creó desde el principio, dice la Biblia, hierba que produjera semilla. Y cuando Dios produjo la manzana, Dios puso dentro de la manzana, dentro de las uvas, dentro del chabacano y dentro de todas las frutas que tienen semilla, dentro de cada semilla, Dios puso la información genética codificada para que la uva produjera uvas y no plátanos, y para que el chabacano y la sandía produjeran sandías. Y cuando Dios hizo a los animales, dice la Biblia en Génesis 1, versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales en la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Esto es maravilloso a la luz del genoma humano, porque ahora se comprueba que el esperma de un chango no produce rinocerontes, y el esperma de una jirafa no produce vacas, y el esperma y los aminoácidos que forman los músculos y que son los ladrillos de la vida de un gato impiden, han impedido e impedirán la evolución, señores científicos. Las mismas leyes de la genética bloquean e impiden que la evolución sea algo científico. Por eso la teoría de la evolución, estudiantes que me escuchan, es algo pseudocientífico que jamás se ha sido comprobada científicamente. Es una teoría. Tenemos 6.000 años de historia y jamás hemos visto que un chango se convierta en un ser humano. Ahora, ¿qué fue lo que detuvo la evolución hace más de 6.000 años? Que no hemos sido testigos de ningún cambio, ninguna mutación de esta especie. Jamás hemos visto el cambio de una especie a la otra especie, de que un mamífero se convierta en un alado, o un anfibio se convierta en un mamífero.
¿Por qué? Porque la Biblia establece que Dios puso en el esperma, en las células de cada mosca. La mosca no produce moscos, produce moscas. Los moscos no producen avispas, producen moscos, y las avispas producen avispas. Esta información genética es asombrosa a la luz de las Escrituras. La Biblia jamás se ha equivocado en una sola terminología científica que ha postulado